agradecer el poder estar aquí y agradecer las más que amables palabras. Debo reconocer que en un principio, hace un momento, al oír las palabras que Armando Mateos formulaba en su presentación, me ha sorprendido un poco la sintonía que estaba con respecto a lo que yo no estoy improvisando. He preparado, la prueba es que viene un PowerPoint que van a ver y que verán que hay puntos en contacto más que importantes. Yo me dedico a la historia de la arquitectura y a la historia del urbanismo. Y la historia de la arquitectura ya no es el hablar de monumentos antiguos, que también, ya no es hablar, digamos, de estilos, ya no es, digamos, de hablar de momentos gloriosos, sino por el contrario, yo creo que es el momento de plantear problemas. Cuando hace un momento se decía que es que en estos momentos, hoy empieza el futuro, es verdad. Pero el futuro en el siglo XX empezó 2 o 3 o 4 veces. Eso no quiere decir que los tengamos que banalizar. Eso tiene que decir que tenemos que mirar el pasado y deducir experiencias. El futuro empezó en los años 20, cuando se sustituyen los sistemas artesanales y se plantea el debate sobre la normalización, la estandarización y la primera industrialización. El futuro aparece, es un momento de quiebro, es un momento de ruptura. El futuro aparece en el año 39 en España. No entremos bien, mal, regular o lo que sea, pero es un hecho que se produce una ruptura, como vamos a ver, cuando se abandona lo que había sido la tradición de los años 30 y se busca un nuevo esquema que va a fracasar al punto que solamente 15 años más tarde se vuelven a retomar los temas de discusión, naturalmente sin citarlos, que habían caracterizado los años de la República. El futuro aparece en los años 60. Y el futuro aparece cuando llega el desarrollismo y el Estado entiende cuánto la política de vivienda social es imposible mantenerla desde la institución y opta por traspasar esa responsabilidad al sector privado. Son los años del desarrollismo, son los años del gran crecimiento y, de nuevo, digamos, el quiebro aparece en los años 80, cuando en democracia se plantean nuevas políticas de vivienda, se busca la sustitución de toda una serie de infraestructuras existentes y se plantean unas nuevas realidades. Hay una frase que siempre me impresionó mucho y es la que Goethe, el gran pensador, escritor, filósofo, como lo queramos llamar, alemán de finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, plantea hablando de la campaña de Francia. El rey de Prusia, naturalmente la Revolución Francesa ha provocado, María Antonieta es austriaca, plantea, digamos, el enfrentamiento, el choque entre la joven República Francesa y lo que es el Estado prusiano. El ejército prusiano triunfante, Prusia, el rey sargento, etcétera, etcétera, opta por llevar a Goethe para que anime el fuego de campamento por las noches. Ocurre la batalla de Valmy, problemas militares que no es necesario comentar, tiene como consecuencia que el ejército de los sans-culottes, es decir, el ejército de los desarrapados, venza al perfectamente organizado ejército austriaco y en el marasmo de la derrota, cuando en el fuego de campamento esa noche alguien le pregunta ingenuamente a Goethe qué es lo que piensa, la frase de Goethe es lapidaria y la escribe en la campaña de Maguncia. Él dirá: aquí y ahora asistimos al nacimiento de una nueva era. Bueno, yo creo que tenemos la suerte, los que tenemos una cierta edad, de que hemos asistido al nacimiento de unas cuantas nuevas eras. Una nueva era es la que se plantea en los años 20, otra nueva era es la que surge en el 39 con todas las consecuencias, que hasta que acabe diluida y difuminada por sus propios autores, y en estos momentos estamos asistiendo a ese nacimiento de una nueva era. Por todo esto, yo no sé si quizá pudiéramos... sí, está aquí. Por todo eso, lo que yo les quería hablar no es tanto de una palabra que yo creo que está demasiado usada, la palabra la modernidad. La modernidad es lo efímero. La moda es lo que se pasa, y si en estos momentos alguien apareciera aquí con un pantalón de pata de elefante, o sería un antiguo o sería un moderno, pero evidentemente no se ajusta al tiempo que estamos viviendo. Yo prefiero mucho más utilizar la palabra contemporaneidad, porque abre un ciclo mucho más amplio y puede plantear cuántos problemas que se han esbozado en un cierto momento nosotros los vamos a sentir.
Walter Benjamin, cuando hablando de lo que es un libro de divagaciones y de reflexiones propias, lanza una frase que es particularmente brillante. ¿Desde qué ritual fue edificada nuestra casa? Ocupamos viviendas que han sido concebidas desde un esquema distinto. Se ha comentado hace un momento que el 90% del parque de vivienda español es obsoleto por cuanto que no se ajusta a los estándares del 2006. ¿Cuánto estamos transformando proyectos que fueron concebidos desde una determinada dirección? Pero no solo eso, ¿cuánto en un cierto momento no surge la crítica, por favor, no surge la crítica con respecto a lo que se está planteando? Miren, la más que oficial Revista Nacional de Arquitectura, la que publica en el año 41, empieza a aparecer, y esto es el año 43, la Dirección General de Arquitectura, no es una revista colegial, es una revista de ministerio, formula Marucci de la Torre, Marucci de la Mora, quiero decir, plantea este editorial. En una revista de arquitectura, el brazo derecho de Pilar Primo de Rivera, sección femenina, la segunda en la línea de la jerarquía, lanza eso que está puesto en amarillo, que no podrán ustedes leer, pero es para que vean que no me lo he inventado. Si las mujeres hiciéramos algunas leyes, una de las más esenciales sería prohibir a ningún arquitecto hacer una casa de vecinos si él no fuera hombre casado y tuviera al menos 7 o 10 hijos. Bueno, tiene gracia. Tiene gracia, pero hay otra cosa importante. Es una crítica arquitectónica feroz. Es una crítica arquitectónica terrible porque lo que se está poniendo en cuestión es el programa de necesidades existente que ha patrocinado su régimen, porque esto es sección femenina, en el año 39, son las disposiciones que se están planteando desde el Instituto Nacional de la Vivienda, son lo que tiene que combatir esa especie de añoranza de un pasado perdido, nostálgico, etcétera, etcétera, y redimensionar la vivienda desde un concepto fundamental, que es el del confort. Es decir, las viviendas están hechas para ser vividas, y para ser vividas, quien mejor lo sabe, es esa persona, no entremos en debates feministas, esa persona que está al cuidado de la casa, y mucho más en el año 43, como pueden verlo arriba, que está planteando. Es decir, lo que yo quiero plantear es cómo en muy pocos años, vamos a pasar, la sección femenina tenía 2 revistas, una es Y de Isabel, la otra es Teresa, Isabel, reina de España, Teresa de Ávila, etcétera, etcétera, pero febrero del 39, aquí tienen ustedes a las 2 bellísimas señoras levantando el brazo, etcétera, etcétera, pero en el año 57 la mujer que aparece ya no tiene nada que ver con estos uniformes. Ese quiebro que se produce en apenas 15 años, yo lo quiero ver en la arquitectura. Es decir, esto que aquí nos entra por los ojos y que lo entendemos perfectamente, yo no sé si alguno de ustedes se acuerdan de cuando los cines, cuando éramos pequeños y había los cines de sesión continua y entre película y película ponían aquella publicidad de Movirecord y de las chicas Moro. Las chicas Moro pasan de ser, por favor, estos los jóvenes que me perdonen, pero en fin, ¿se acuerdan ustedes de las hermanas Gilda, de las 2 hermanas Gildas pequeñitas, gorditas, frente a esas señoras estilizadas, elegantísimas, no ya esféricas, sino por el contrario, absolutamente, no es erótico, porque claro, en el año 51 el erotismo no podía existir, pero que se encajan mucho más en esa publicidad de la Vespa que tenemos allí. Lo que yo quiero decir es que voy a pasar en arquitectura de lo que es el Gatepac, esto es el interior que proyecta Gatepac en la Casa Bloc de Barcelona, a lo que se plantea en el año 39 por parte del Ministerio de lo que tiene que ser una vivienda. Es decir, al margen de la presencia del crucifijo y el retrato de la fotografía de Franco y la del ausente, etcétera, etcétera, vayamos al mobiliario, vayamos, digamos, a la definición del espacio, vayamos a qué se considera y cómo se entiende este espacio de, digamos, colectivo de la casa y no caigamos sobre todo en una torpeza. Miren, la historia está llena de agujeros y muchas veces la historia se nos han ocultado muchas cosas. No digamos que es que los arquitectos de Falange eran particularmente torpes. En Falange había arquitectos espléndidos, mediocres y malos, como los había en el campo republicano en la misma proporción o como los había en cualquiera de ellos. Cuando Gideon, el gran crítico alemán, viene a España en los años 30 y ve la arquitectura española, dice el edificio más notable y más sobresaliente y más reflejo de lo que es la modernidad alemana es el Náutico de San Sebastián.
Lo que quizá no sepan ustedes es que este náutico de San Sebastián, José María Izpurua, en el año 34 abandona la arquitectura porque se va a dedicar a la política. Entra en la Junta Nacional de Falange Española, se convierte en el responsable máximo de propaganda e incluso es el jefe de la banda de la Porra. Este José María Izpurua, o por favor podemos ver la siguiente, no es excepción. Si conocen ustedes Santander, recuerden por ejemplo el edificio Siboney, pero ese edificio Siboney del 34 está hecho por el mismo arquitecto que en el año 39 proyecta en Santa Cruz de Tenerife el mercado de África. ¿Cómo se explica este cambio en la sensibilidad arquitectónica? Es decir, ¿cuál es el debate que se está suscitando? ¿Cuál es el debate que se está planteando? Y otra prueba de esta contradicción de España es la gran exposición que se celebra en Hannover en el año 51, Constructa, quien entrara, como vean ustedes, esas personas que quieren entrar por aquella puerta donde se ve la luz, tienen que pasar bajo 5 gigantescas fotografías. Una fotografía es Pekín, la ciudad prohibida. La segunda será los restos de la antigüedad helénica. La tercera es el ayuntamiento de Hilversum, de Dudok. Y la cuarta es ese edificio que tienen ustedes con esas formas. Esta exposición es del año 51. Pero ese pabellón que tienen ustedes ahí es esto. Es la Feria del Campo de Madrid, construido en el 49. Es decir, el arquitecto no es un exilado ni el arquitecto es antifranquista. El arquitecto es el jefe del servicio técnico de la obra sindical del hogar. Es Francisco de Asís Cabrero, es el mismo que acaba de construir enfrente del Museo del Prado lo que era el edificio de sindicatos que hoy es Ministerio de Sanidad, o creo más o menos. Es decir, que en el año 49, en el momento más duro quizá de la política franquista, aparezca esta reflexión, nos lleva a empezar a entender que algo está pasando. El parque de viviendas. Es cierto que el parque de viviendas se tiene que renovar con respecto a unas nuevas pautas, pero en el año 39 España es esto. En el año 39 es necesario establecer pautas, es necesario establecer referencias que van mucho más allá de la retórica panfletaria que algunos plantean. Es decir, alzar el yugo y las flechas, o como un arquitecto tan absolutamente digno, admirable y venerado como es don Luis Moya, a quien todos conocemos, que don Luis Moya dibuje un capitel clásico en el cual introduce el yugo y las flechas, pues realmente a quienes admiramos a Luis Moya nos deja un poco mal sabor de boca, sobre todo cuando luego va a ser capaz de hacer grandes obras. Habrá quien no entienda nada. Estos días Queipo de Llano ha vuelto a salir. Queipo de Llano, acuérdense ustedes, virrey de Andalucía en los momentos de guerra, decide construir casas para los excombatientes o para la gente de Falange, que son lo que en Granada, lo que en Sevilla se llamarán las casas azules, azules por el color de... y plantea este tipo de arquitectura, un tipo de arquitectura pseudo-regionalista. Nunca había existido esto en Andalucía antes del año 20. Aníbal González es un pastiche, quizás sea mucho más interesante entender lo que es Talavera, pero esta especie de pseudo-historicismo, etcétera, no tiene nada que ver con los puntos de un debate. ¿Por qué? Porque, como dirá Moreno Torres, lo que es necesario no es solo reconstruir, es necesario volver a definir, abro comillas, el alma del pueblo español. Es necesario hacer que el pueblo español vuelva a ser lo que era, etcétera, etcétera. Esas son las frases. De poco servirá construir nuevos pueblos si no lográsemos crear un nuevo espíritu de convivencia. Ese espíritu de convivencia que ha planteado Moreno Torres será director general de Regiones Devastadas, será alcalde de Madrid, es decir, es un personaje de primera línea que incluso otro arquitecto a estudiar, excepcional, importantísimo, como es Luis Gutiérrez Soto, pauta y referencia de muchas cosas, en la primera Asamblea Nacional de Arquitectos del año 39 cae en la contradicción de negar lo que había sido la gran reflexión de los años 30 sobre la vivienda mínima, diciendo ahora lo único que hace falta hacer es un gran espacio colectivo donde viva la familia y donde todo se mezcle. De aquí la importancia de dar a esta pieza una superficie relativamente grande y subdividida, etcétera, etcétera. Esto, en el fondo, está planteando un problema importante y es la reconstrucción.
Yo puedo hablar aquí, por ejemplo, Belchite, puedo hablar de Brunete, puedo hablar de los 250 y tantos, de esa labor excepcional que fue la Dirección General de Regiones Devastadas. Podemos hablar de colonización, podemos hablar de cómo se entienden esos poblados. Y aquí hay un tema, hay una contradicción, hay una especie de esquizofrenia importante entre lo que es las parcelas en las que se dividen las manzanas, donde cada una de esas viviendas se entienden casi desde la experiencia de los años 20, comparado con lo que aparece en el detalle, que es esto, que es el centro político. El centro político es italiano, me refiero, es el Agropontino, es la Casa del Recreo, baile, casino, frontón, ayuntamiento, banco, notaría, registro, Casa de España, centros religiosos, centros sociales, un programa de necesidades que en absoluto se ajusta a lo que en esos momentos se estaba planteando en Europa. Es entonces cuando, a mí me da igual que hablemos, ya digo, de esas, Girón dirá en un cierto momento, claro que mentimos, pero la retórica es necesaria a los pueblos. José Antonio Girón de Blas, van a ver ustedes, nuestra obra es esencialmente falangista y por lo tanto obediente a la doctrina de la Iglesia. Nunca la Iglesia dijo cómo tenía que ser la vivienda. Es decir, nunca se publicó ninguna encíclica diciendo cuáles tenían que ser el programa de necesidades de la Iglesia, pero sí es importante entender cómo, la siguiente por favor, cómo en estos momentos el debate se plantea desde el año 39 y por parte de la Fiscalía de la Vivienda, es decir, desde el propio gobierno, se plantea sobre la racionalidad de la vivienda. Es decir, en el primer franquismo existe una esquizofrenia absoluta entre quienes reclaman la propaganda y los grandes gestos triunfalistas en un cierto punto y quienes, por el contrario, están asumiendo una tradición que es esa tradición que tienen ustedes de entender la repetición, de entender no el proyecto aislado, el proyecto brillante, el proyecto único, excepcional, que vamos a ver, por ejemplo, en estos cientos de proyectos que hay en toda España. Esto sería, por ejemplo, el Grupo Generalísimo Franco en Valladolid, proyectado por un... Todavía no estamos, estoy hablando aquí del 37, 38, todavía no se ha planteado la reunificación. Hons tiene unos planteamientos muy distintos a Falange Española. Esto es el proyecto de un honsista que va a hacer, sorprendentemente, un conjunto próximo a lo que estaba siendo las Hof vienesas, con dotaciones, bibliotecas, escuelas, mercados, lavanderías, etcétera, etcétera, que nada tienen que ver con el espíritu de esa Falange que comentaba hace un momento. Los proyectos aparecen... Bueno, las barriadas del amor, por ejemplo, de Málaga, aparecen esas casas paramilitares, aparecen, por ejemplo, un proyecto tan importante como ese que tienen ustedes ahí arriba, un proyecto de casas militares. Quien lo hace es un joven arquitecto que luego va a ser uno de los últimos ministros de defensa del gobierno de Franco, Castañón de Mena, pero que es un proyecto absolutamente espléndido. Es decir, esto está, si alguien conoce Madrid, está al lado, es la manzana anterior a donde está el Hospital de Maudes, es decir, es Cuatro Caminos, es un lateral de Cuatro Caminos, con esas casas patio que responden, ya digo, claramente a la experiencia europea, pero aparecen esas referencias, estos bloques enormes, que en el fondo sería el debate que se ha planteado en el CIAM de 1930 en Bruselas, pero aparece aquel otro dibujo que tienen ustedes allí, que es la influencia alemana. Se traducen los tipos de viviendas del Reich señalando cómo tiene que ser la nueva arquitectura. Vean ustedes cuánto en el fondo son viviendas concebidas desde un pasillo que distribuye a derecha e izquierda las habitaciones y no existe el programa de necesidades que se ha esbozado, por ejemplo, en los años del Gatepac, o un arquitecto, este es el mismo Cabrero que les enseñaba hace un momentito con lo de la Feria del Campo, un proyecto viviendas dúplex, donde lo que está funcionando son los muros de carga, naturalmente. El mito de que la arquitectura del franquismo es escurialense es una majadería, pero es majadería no conceptual, no por ideología. Es que en esa España no hay materiales de construcción, es que no hay hierro. Es que igual que hay extraperlo de comida, hay extraperlo de materiales de construcción, hay extraperlo de hierro. Y eso imposibilita que el Ministerio del Aire se multiplique por 2, por 3 o por 4. Estupideces son el Valle de los Caídos. Estoy hablando arquitectónicamente, por favor, no vayamos por otro sitio. El Valle de los Caídos es un túnel en una montaña, es decir, con una cruz muy grande, pero que arquitectónicamente poco.
digamos, o se plantean, digamos, ejercicios como es el de Gutiérrez Soto en el Ministerio del Aire. Pero el mismo, ya digo, en ese mismo, todos estos arquitectos falangistas, los que estoy enseñando, Francisco Asís Cabrero, lo que está intentando es resolver, como pueden ver quizá en la planta superior, viviendas dúplex con estos muros de carga, donde con una construcción muy barata, basadas en el ladrillo, se busca resolver cuál tiene que ser la realidad. Porque la realidad es esta. Hablando, por ejemplo, de Madrid, en la revista de Reconstrucción, en sus primeros números, las manchas que tienen ustedes en rojo son los suburbios de Madrid. Madrid, en estos momentos, se dice, tiene 800.000 habitantes, de los cuales más de la mitad viven en lamentable estado de miseria. Es decir, las chabolas, los poblados de chabolas, esto sería la M30, ¿de acuerdo? Es decir, esto está muy cerca de la Plaza de Toros. En ese, acuérdense ustedes, la M30 va encajonada, es una vaguada, es el antiguo arroyo de la Broñigal, pero a ambos lados lo que existía son esas cuevas. A ambos lados lo que existe, digamos, esto sería Embajadores, de Jaime el Conquistador, proyecto trazado por, naturalmente hay unos sinvergüenzas que están recalificando suelo agrícola lo están transformando en suelo urbano, pero con la complicidad de arquitectos. Es un arquitecto quien ha trazado este poblado. Si dan ustedes cuenta, yo tengo una calle principal, que sería la que está casi la que sale del primer arbolito, entre el farola y arbolito, y va hasta el fondo. A cada lado de esta calle principal hay una calle secundaria, y lo que me encuentro son que cada una de las viviendas tiene todas ellas 20 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es esto, se venden locales. Es decir, el viejo mito que nos contaron de que es que la gente llegaba y organizaba su chabola por la noche y la Guardia Civil no les podía desalojar, porque, bueno, tonterías, a la Guardia Civil les sacaba a disparos no sé dónde. Pero evidentemente esto se estaba haciendo allí por esto. Y esto es precisamente lo que va a plantear, lo que va a posibilitar en los años 80 todo el plan de rehabilitación digamos, de los suburbios, porque esta gente es propietaria del suelo, porque ha comprado el suelo. Y estos 20 metros cuadrados van a ser el punto de partida para toda la operación que se crea en los años, ya digo, 82, 84, etcétera, etcétera, de la rehabilitación. Pero si esto es una realidad, hay otra realidad igualmente importante, que es esta. Como ven ustedes, Ministerio de Gobernación, Fiscalía Superior de la Vivienda, año 53. Si quieren ustedes ver, se fijan, por ejemplo, en Zaragoza, viviendas construidas entre el año 37 y el 41, en Zaragoza, en Aragón, perdón, en toda Zaragoza son 848. Si dividen ustedes 848 en 5 años, les sale a 100 y pico. Realmente no es como para echar cohetes. Si cogen ustedes el segundo bloque del 53 del 42 al 46, verán que ahí ya son 5.100, en el siguiente son 8.000. Es decir, la lentitud con la que se está, digamos, reconstruyendo España es realmente importante. Y si a esta lentitud con la que se está reconstruyendo España analizamos las cifras económicas, y estos son los datos que se publican de la organización sindical, como luego veremos, del año 42 al año 55, este gráfico solamente me informa de una cosa, que entre el año 54 y el año 55 cambió la política de vivienda. Y si cambia la política de vivienda, yo lo que tengo que entender es de qué forma ese paso que hay del 54 al 55, de 2.200 viviendas a 54.000, cuál fue el modelo que se planteó y cuál fue la propuesta que se estaba estableciendo. En 1948, un arquitecto, a ver cómo lo digo yo, muy ligado a la Universidad de Navarra, para que me entiendan, que es Miguel Fisac, plantea esta frase. En la Revista Nacional de Arquitectura aparece, año 53, tachado, con una cierta rabia, con rojo, aparece tachada lo que es el folclorismo, el tipismo, etc. Y lo que dice Fisac es, por el camino en el que hoy marcha nuestra arquitectura, no va a ninguna parte. Es preciso analizar las causas y estamos curados de teoría. Si Fisac, miembro del Opus Dei, que es uno de los que ha huido con Escrivá de Balaguer, ha llegado a Neblí, etcétera, etcétera, uno del pequeño grupo de los 12 fieles, dice esto en el año 48, perteneciendo, Alejandro Lasota, medalla militar individual, en el año 49 dirá, para acertar debemos precisamente olvidar todo o casi todo lo poco que sabemos. Es decir,
ellos mismos tienen conciencia de lo que está pasando. Ellos mismos tienen conciencia de cuánto, otra vez Isaac dirá, lo popular o clásico español conduce al folclore, Gabriel Alomar, debemos empezar a hacernos a la idea de que el periodo vivido por la arquitectura española ha sido un periodo excepcional, de lo cual pronto es hora de salir para incorporarnos a las corrientes europeas, etcétera, etcétera, va a llevar a que algunos esbocen lo español está en toda la arquitectura española. Tomar el Escorial como ejemplo sería tan ridículo como que un ejército moderno, todos soldados quisieran ser Napoleón. Esto nos lleva, digamos, a un tema importante. Y es, en el año 46-47, se produce el primer gran quiebro. El quiebro aparece desde distintos puntos de vista. En un primero, alguien que seguramente todos o muchos de ustedes les sonará el nombre, va a ser después el gran historiador de la segunda mitad del siglo XX en España, erudito, con arquitectura discutible en muchos casos, Fernando Chueca. Fernando Chueca, sin embargo, ha estado represaliado durante 10 años, ha sido miembro de AFUE y en el año 49 se vuelve a recuperar el título, puede trabajar, recibe una beca para ir de una fundación privada para ir a Estados Unidos y en Estados Unidos marcha para estudiar lo que es la vivienda social. Y los comentarios que hace son sobre, en una circulación de una pequeña vivienda, cuál es la circulación, la excelente, la aceptable, la inaceptable, qué es lo bueno, qué es lo malo. Empieza a discutir sobre problemas, digamos, de lo cotidiano. Empieza a discutir precisamente sobre temas menores, empieza a abrir punto sobre qué es la vivienda y qué debe ser la vivienda, porque entiende que lo que ha caracterizado esos 4 momentos que yo les decía, a los años 20, a los años 40, a los años 60, a los años 80, son 2 problemas. No es el problema de la forma, es en primer lugar el debate sobre qué tiene que ser la vivienda y en segundo lugar el debate sobre cómo gestionar la ciudad. En el año 49, en la Quinta Asamblea Nacional de Arquitectos, se convocan tanto la delegación, el Colegio Vasco-Navarro como el Colegio de Barcelona, como el Colegio de Madrid, convocan entre sus colegiados un concurso sobre viviendas. La respuesta que da cada uno de estos 3 es realmente importante. Un arquitecto, Ricardo Bastida, junto con Amán, teorizan sobre qué tiene que ser, ahí lo tienen, la necesidad de viviendas que hay en Vizcaya, excluido Bilbao Capital, deducen que las viviendas que necesitan son tantas, establecen que tienen que ser familias de tantos miembros y eso les lleva a establecer un cuadro sobre cuáles son las necesidades que hay en estos momentos. Estamos hablando de esto. Recuerden ustedes la película de Nieves Conde, estamos hablando de cuánto la gran ciudad es capaz de atraer a esas familias del campo, esas maletas, quizá algunos las recuerden, maletas de madera, ¿se acuerdan ustedes? Atadas con la cuerda, es decir, que hemos visto algunas veces, y cómo la ciudad va a pervertir a esta familia, un hijo acabará muerto por delincuente, la hija se escapa de casa y va a topar con una bellísima persona, la madre es una bruja y el padre excepcional se vuelve al pueblo. Bien, el enfrentamiento entre la ciudad y el campo. Ese enfrentamiento entre la ciudad y el campo hace que, por ejemplo, se empiecen a entender qué es la modernidad. Hablamos demasiado de modernidad y de modernización. La modernidad se entiende, es decir, la modernización es el conjunto de procesos que conducen en una sociedad, desencadenan cambios ideológicos, políticos, culturales, etc. Pero modernidad es los efectos producidos por las fuerzas modernizadoras. Es decir, yo puedo entender cuánto la respuesta que tengo a una modernización no es la que estamos viendo, por ejemplo, en esos momentos en el resto de Europa. Puede haber una modernización que no corresponde formalmente a los esquemas de otros. Por lo mismo, tengo que entender cómo la legislación sobre vivienda, primero en el 44 y después en el 48, determina las condiciones higiénicas mínimas que tenían que reunir las viviendas. Todo esto lleva a que desde el Colegio Vasco-Navarro se formulan este tipo de pequeñas plantas en el fondo ligadas al saber uno de estos arquitectos habían ganado el concurso de Solocoeche en el año 34, son espléndidos autores de lo que es la realidad de los años 20, o, por ejemplo, que el Colegio de Barcelona rechace dar unos modelos formales y plantee cuánto
desde la gestión de la ciudad, plantee cuánto la única solución al problema de la vivienda es cuando se define una política de suelo, cuando se define una política hipotecaria, cuando se define una política de protección sobre la vivienda, se establezcan cuáles tienen que ser los mínimos que tengan los poblados, etcétera, etcétera. Si eso es Bilbao y eso es Barcelona, en Madrid, por el contrario, quien actúa es Miguel Fisac. Estoy hablando del 49. Miguel Fisac plantea una especie, hoy decir una blasfemia es absurdo porque hoy no tiene connotación, pero en aquella época que aparezca frente a la manzana cerrada, que se entendía como característica de la familia tradicional española, que se plantee el bloque abierto, es una provocación gigantesca. Fisac la plantea y además la plantea jugando con esta maqueta con curvas de nivel. Él va a decir, como yo tengo muchas veces un terreno escarpado, lo que puedo plantear es con esa especie de viviendas en cadena, como lo define, unas propuestas, me da la siguiente por favor, unas propuestas que serán esto construido a escala 1:1, esto es del 49, esto es cuando se está empezando el Ministerio del Aire, esto es cuando está a medias el Valle de los Caídos. Es decir, este es un país donde hay distintas respuestas formuladas por los del mismo bando, Esto es, ya digo, esas viviendas de Fisac, o se plantean esto que sería la maqueta. El esquema es muy sencillo, hay un núcleo central que es el de comunicación de acceso de escalera, que conduce a lo que son los núcleos digamos, a las áreas húmedas, a baños, cocinas, etcétera, etcétera. Tiene una gran habitación central que apenas se varía, que será la que tienen ustedes, el gran espacio central, y a partir de ese espacio central vamos a poder o bien hacer crecer la vivienda, compartimentando esto, por ejemplo, vean ustedes, en 3 dormitorios distintos, o bien en 2 solamente como en aquel, o incluso llevando a la parte de atrás un cuarto. Es decir, Fisac define esta vivienda, vea lo que les digo, el núcleo húmedo, el núcleo de estar, las 2 habitaciones, aquí son 3 pequeños dormitorios, pero que yo podría haber prolongado donde pone vista de una vivienda con un cuarto. O podemos entender cuánto, en el fondo, Moya, ese Moya que ya decía, equivocado en un punto concreto, teoriza y lanza la idea importante, dice, el funcionalismo no es una nueva moda, sino una forma de encarar los problemas de la arquitectura. Encarar los problemas de la arquitectura es el punto fundamental. Claro, lo que está haciendo en la parte superior Fisac es plantear que la misma vivienda, vean ustedes, habrá 1, 2, 3 viviendas en este punto, 4 viviendas. Una es para un matrimonio con 12 hijos. Estamos hablando de los años en los que las familias numerosas se daban premios de natalidad a familias con 22 hijos. Si esta pobre mujer, aparte de 22 hijos, le suman ustedes seguro 2 o 3 abortos, pues era la mentalidad de la época. Es decir, hoy yo creo que a nadie se le ocurre proyectar una vivienda social para 12 hijos. ¿Me entiende? Ni siquiera 8, ni siquiera 4 que tienen aquí, etcétera, etcétera. Pero esta foto era habitual porque salía todos los años en el periódico contándonos cómo la raza española se iba a perpetuar, etcétera, etcétera. Esto lleva a que el debate de ese Miguel Fisac, que acaba de estar en Gotemburgo, que conoce la obra de Alvar Aalto, que intenta retomar formalmente lo que es la modernidad del diseño sueco, propone, por ejemplo, para el interior de estas viviendas obreras. Y esto choca, se va a tener la contraposición con el varapalo político que les llega. El nuevo director de la revista Arquitectura lanza esta especie de anatema. Conviene que los arquitectos españoles pensemos muy seriamente en estos problemas, que lleguemos a fomentar con criterio personalidad propia. Inmediatamente un arquitecto, bueno, ahí Goicoechea, el político, el que ha sido en los años de la República, el gran ingeniero de caminos, político, ingeniero de caminos, que ha sido concejal monárquico con Alfonso XIII y que después lo será es el del Talgo. Talgo es tren articulado ligero Goicoechea Oriol, es decir, es la G, lanza ese tipo de artículo en prensa sobre la prefabricación y la prefabricación de cubos que se pueden agregar. Si se acuerdan ustedes los dibujos que aparecían en el TVO de aquel profesor sueco de Estocolmo que ofrecía unos inventos disparatados,
lo toma a chanza, lo toma a broma y propone la construcción desde el tebeo de esos posibles módulos que se pueden, como si fuese casi legos, jugar con temas de niño, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que Europa está reconstruyéndose y los arquitectos españoles comprenden cuánto la reconstrucción europea tiene que ser el modelo y entienden cuánto es necesario mirar lo que está pasando fuera, ojear las revistas extranjeras. Es preciso que hagamos una revisión de conceptos que integran nuestra arquitectura, etcétera, etcétera, y todo esto lleva a un tema importante. Un arquitecto absolutamente del régimen, como es Manuel Manzano Monís, propone, el que va a reconstruir Fuenterrabía y el que va a tener una gran obra, propone en Madrid, en la salida de la carretera de la Alameda Osuna, yendo hacia Barajas, propone estos bloques. Estos bloques, no, él no lo niega, en la memoria él dice, están tomados de la unidad 49-51, están tomados de la experiencia de Le Corbusier en la unidad de habitación de Marsella, voy a jugar exactamente con la misma distribución, voy a jugar con la misma forma y esto sería la sección, por lo tanto no hace trampas, y en la pequeña memoria que plantea, aquí lo tienen, pues dice en el primer párrafo, proyectar una ciudad jardín en la Alameda Osuna, 2.000 árboles, muy especialmente en la unidad de Corbusier y tal. Bien, todo esto es perfecto. Pero llega el comentario del director de la revista. El comentario del director de la revista, que es ese pequeño parrafito que se lo he ampliado para que lo puedan leer, es mortal. Es decir, viene a decir, a mí me obligan a publicar esto, pero en el fondo esto es contra lo que yo estoy. Es decir, los arquitectos españoles habíamos iniciado en el 39 una arquitectura que intentaba apoyarse en la tradición española, tal. Desgraciadamente, lea la última porque es terrible, desgraciadamente a nuestro modo de ser no va a ocurrir así. Y parece ser que preferimos ir de comparsas junto al carro del vencedor. Es decir, que el director de la revista de arquitectura publique este proyecto, que en el fondo es Le Corbusier, que es un arquitecto de quien Luis Moya, en otro artículo desgraciado, dirá que es un arquitecto judío, que no es arquitecto, que no está titulado y que por lo tanto, ¿qué está haciendo con estas cosas? Pero todo eso lleva, digamos, a que muy poco después, esto que decía en la frase de Sota, que es importante, es impactante, a que muy poco después la misma revista de arquitectura, aquí lo tienen, en el año 51, es decir, apenas unos meses más tarde, le dedica a Le Corbusier la portada, y no solamente dedica la portada a Le Corbusier, esto sería después de la reunión de Turín, donde Le Corbusier ha presentado el modulor y ha planteado la necesidad de industrializar la arquitectura, sino que se presentan unas fotografías tan importantes y tan claras como esta. Racionaliza que son el 226, el 146, el 86, teoriza sobre el modulor, pero lanza una idea mucho más gráfica. Esto tiene que ser la vivienda. La vivienda tiene que ser un objeto repetible, la vivienda tiene que ser un objeto prefabricado, la vivienda tiene que ser algo que ya se abandone la academia, se abandone la voluntad por plantear lo singular y vayamos a este producto. Y ese producto es el que lanza, los que hayan estudiado en Barcelona, que recuerden, por ejemplo, lo que es el barrio del Gobernador, recuerden, por ejemplo, lo que es el barrio del Dios mío, del Congreso Eucarístico, recuerden un poco todo lo que ha sido la política del alcalde Porcioles, sin entrar en consideraciones después desarrollada y después llevar a la práctica, que sería todo lo que hoy sería la Barcelona construida para la exposición del 92, es decir, todo lo que es el Plan Rivera, pero entiendan que hay un problema importante y es que empieza a crearse la conciencia por parte de una burguesía que es quien está apoyando al franquismo, una burguesía que es quien hizo la guerra, que se encuentra con que no tiene las calidades de vida que están teniendo los de fuera, que están teniendo los europeos. Hay un momento importante porque quizá los que sean mayores, hay una palabra que los jóvenes ni siquiera sabrán lo que quiere decir. ¿Se acuerdan ustedes cuando en los puestos de periódicos de la ONCE ponían unos cartelitos que ponían se realquila habitación con derecho a cocina? Los realquilados. El realquilado es el que vive en una vivienda, en una habitación ocupada. Frente a eso, ese realquilado que suele tener una capacidad económica, lo que está exigiendo es una vivienda. Y no solamente está exigiendo una vivienda, sino que me encuentro con un problema importante, y es el altísimo paro existente en España. Y me encuentro con que el ministro de Trabajo es ese Solís, he metido la pata, Girón de Velasco, que estaba comentando hace un momento, que
plantea cuanto, al ser ministro de Trabajo, la única forma que tiene por eliminar el paro consiste en fomentar la construcción de viviendas. Pero solamente es posible fomentar la construcción de viviendas si se ofertan viviendas que puedan ser codiciadas por una clase que desee invertir en la adquisición de vivienda. Es decir, la vivienda como motor de la economía y, por lo tanto, como freno y como arma contra el altísimo paro existente. Consecuencia, lo que va a hacer es intentar cambiar esas primeras imágenes que veíamos de la sección femenina, etcétera, etcétera, y se introduce esto que es, aquí lo tiene usted en el 54, el cuarto salón del hogar moderno. Lo que en París están siendo los salones de aménagé, aquí ahora se repiten, aparecen esos muebles que ya no tienen nada que ver con esa habitación de los muebles de madera que veíamos en el 39, han pasado 14 años. Es decir, han pasado 14 años, no ha pasado nada, pero sin embargo esa España ha cambiado radicalmente, aparecen esas mesas, ese estilo mambo, ¿se acuerdan ustedes? Yo creo que vamos a ver alguna vez, la formica, esos muebles con formica, con formas de riñones, con formas modernas, aparecen, dar el siguiente por favor, esto es la revista del Ministerio de Trabajo que se llama Vivienda y Paro, y Vivienda y Paro ahora empieza a reivindicar la belleza y comodidad de la cocina moderna, que antes causaba rubor descubrir ajenos, hoy es orgullo del ama de casa. No hagamos discursos feministas, pero entendamos lo que es el planteamiento que hay en estos momentos, esa cocina más o menos moderna, y todo esto lo llevamos al debate que hay sobre cómo convencer al público que tiene que acceder a estas viviendas. La publicidad, una tesis que sería espléndida que alguien realizara, es la publicidad que plantean las empresas constructoras sobre las viviendas que ofertan. ¿Qué hacen? Al margen de tener, digamos, un texto más o menos, hay otros tipos de 7, 8, 10 habitaciones, etcétera, se plantea la axonometría. La axonometría es lo que permite que alguien que no entienda, que empiece a entender que es realmente el espacio que va a ser habitado. Que se plantean, por ejemplo, ese vuelve a ser otra vez Vivienda y Paro del 54, vean lo que pone en la parte de abajo, los muros son de cemento y los tabiques prefabricados, es decir, el pladur. Vamos a empezar a jugar con toda una serie de novedades tecnológicas, por eso decía, hay un momento de quiebro importante y es con respecto al 39, es el que aparece en el 52, 53, damos la siguiente, por favor, y eso lo vemos, por ejemplo, vean ese dibujo ingenuo, divertido, sobre cómo la gente va a ver cómo podía ser su vivienda, porque tiene los muros hasta 1 metro. Eso va a ser lo que se plantee en la parte superior, es la exposición de la Cámara de Comercio de Barcelona del 53. Se presenta un modelo de vivienda americana, pero no se permite a la gente acceder a la vivienda, sino que lo van a ver desde arriba. Es lo que tienen ustedes, la pasarela, todo el mundo viendo cómo viven los americanos, cómo, bueno, todas estas películas que hemos conocido de Gracita Morales, cosas por el estilo, la de las casas de los americanos, ella de criada con el novio que van a comer el jamón, tal, pero la casa de los americanos, en el fondo sería López Sanón y es Dios mío, López Sanón y, bueno, lo diré. Son estos ejemplos, esto de abajo va a ser Rafael de la Hoz en Montilla, lo de arriba es otra vez el proyecto que se plantea en el 56 sobre la axonometría como forma de representar la vivienda y todo ello llega, digamos, a uno de los grandes proyectos que hay en estos momentos. La Iglesia en España no podemos... Aunque hablemos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, hay muchas iglesias distintas dentro de una de ellas, los jesuitas, desde el hogar del empleado, van a plantear este tipo de arquitectura. Encargan a unos jóvenes arquitectos rarísimos. Por ejemplo, es un equipo, es Francisco Javier Sedoiza, va a ser bueno, déjenme, ahora se lo digo. Jaime Alvear. Jaime Alvear es un arquitecto que para saber, por ejemplo, cómo tienen que trazarse y cuáles son las necesidades, se va a vivir 2 años a un poblado de chabolas. No me refiero a que tenga una casita en el poblado, es que se va a vivir a un poblado de chabolas para entender cuáles son las necesidades. Esta especie de católicos radicales, pero sin compromiso político, es decir, que nadie piense que Oiza tuvo nunca un compromiso, pero sí tiene esa conciencia social, son los que empiezan a estudiar junto en el Puente Segovia, en Madrid, frente por frente a lo que sería
donde pone Carretera Nacional de Madrid, ahí empezaría la Feria del Campos, la salida de la carretera de Portugal. Esas dos grandes pastillas que son aquellas que tienen ustedes aquí. 53, 2 años más tarde de lo de Manzano Monís. Estudian cómo tiene que ser la distribución de los bloques, plantean cómo se tiene que concebir la sección. Oiza, de una forma brillante, dice, bueno, lo de las casas, galerías o corredor es despreciable, no es interesante. La opción de Le Corbusier, la más audaz y actual, que es el bloque de Marsella, donde plantea lo que es la distribución del núcleo central en los dúplex, en cada 2 viviendas. Pero frente a eso, la solución que él plantea es la siguiente, es llevar la galería de distribución a los 2 extremos, entendiendo que las 2 plantas tienen que ser medios dúplex. Es decir, vuelve a jugar con la axonometría, van a estudiar las viviendas para 6 hijos, 4 hijos o 2 hijos, etc., pero va a plantear este tipo de vivienda. Esto sería el 1,5, si quieren ustedes decirlo de alguna forma, donde no solamente juega ya 53, el año de la señora en Vespa, ¿de acuerdo? Que esto ya no tiene nada que ver con lo que veíamos del 39, va a plantear incluso esos muebles absolutamente, vean ustedes la contemporaneidad de esos muebles, la escalera que casi vamos a ver luego repetida en Villaverde, ahora dentro de un momentito, estas viviendas que son las que propone para el Manzanares, que desgraciadamente no se llevan a término, pero sí se van a llevar a término otras, y surge entonces la norma que plantea Cabrero. Cabrero, que es en estos momentos jefe técnico de la obra sindical nacional, de la obra sindical del hogar, dirá, frente al lujo inútil es necesario humildad en la composición. Por lo tanto, da unas pautas, unas normas durísimas a las que tiene que atenerse la vivienda social. Es en estos momentos cuando en España va a ser el International Baustellung de Berlín de 1957, la obra sindical del hogar, esto es el tríptico oficial que se ofrece al visitante este papel doblado. Lo que se muestra es, aquí lo tienen ustedes, el barrio urbano en la zona del río Manzanares, que sería el proyecto casi de Oiza, pero la trasera del tríptico es impresionante, porque es cuando los más jóvenes no sabrán, pero en fin, eso que aparece en blanco era el emblema de la obra sindical del hogar. Por lo tanto, no estoy hablando de un panfleto cualquiera, estoy hablando de un documento oficial, da las cifras del número de viviendas, es decir, construidas entre el año 42 y el año 56. De entrada, el propio gobierno reconoce como entre el 39 y el 42 no se ha construido nada. Es decir, este salto entre el año y el 32, a mí me parece, escalofriante, porque significa que no ha habido construcción de vivienda social. Las cantidades son, en el 42 son 32 viviendas para 50 provincias. Para 50 provincias. Después vamos subiendo, 290, llegamos hasta 3.800, 2.800 y el salto se produce en el 55. ¿Por qué? Porque en el 55 lo que se produce es el enfrentamiento entre 2 ministros falangistas. Girón de Velasco se enfrenta a Solís Ruiz. Girón de Velasco, los 2 igual de falangistas. Es decir, Girón de Velasco, ministro de Trabajo, lo que está planteando es viviendas para la burguesía, para una clase media que pueda optar, que pueda entramparse con los bancos, que son todo tipo de facilidades, para conseguir viviendas. Me contaba hace muchos años un arquitecto importante por el papel político que tuvo, Julián Laguna, no sé si alguien lo recuerda, cómo para conseguir que la adjudicación de casas era necesario enchufe. Es decir, la demanda era tal que, digamos, la gente se peleaba por tener recomendaciones para poder conseguir una vivienda. Pero si en el 54 son 2.600, en el 55 son 52.250. ¿Qué está pasando? Está pasando que al mismo tiempo quien interviene aquí son los sindicatos. Los sindicatos cambian de política, señalan cuánto es posible acceder a la vivienda sin estar afiliado a los sindicatos, es decir, independientes pueden optar a las viviendas, y es cuando se crea una primera operación, que es la operación de los poblados. En Madrid se van a crear 4 tipos, Madrid va a ser experimento, laboratorio, donde se gestan las cosas, se crean 4 tipos de poblados, se crean los dirigidos, para la gente que ya está viviendo en chabolas, meterlas ahí, los de absorción, los agrícolas y los de vivienda mínima.
los tienen ustedes ahí situados, dónde se sitúan, dónde se ubican, etcétera. Estos poblados va a dar pie a este tipo de imágenes. Arrese, señalando con el dedo a Franco dónde se van a situar, Mortes de Villavicencio, Carrero Blanco, como pueden identificar, empiezan a entender cuánto el proyecto, esto sería Orcasitas, es un proyecto de año 55-56, es un proyecto de una absoluta modernidad, donde no solamente el programa de necesidades ha cambiado ajustándose a esta nueva realidad, sino que al mismo tiempo, vean ustedes lo que es este poblado, eso sí, construido pues, en la nada, aunque sea un barrio no céntrico, pero en fin, relativamente, con una pobreza de materiales absoluta, y donde, por ejemplo, la imagen de la vivienda es, bueno, aquí lo tienen, no, esta no, me he equivocado, esta no tenía que estar aquí, perdón. Esta es la que les quiero enseñar, esto es el interior de las viviendas. Es decir, esto yo creo que es, según me contaron en su momento, es la vivienda que se reserva Antonio Vázquez de Castro. Esta señora leyendo un libro es la mujer de Antonio Vázquez de Castro, pero esto es uno de esos poblados de viviendas mínimas, miserables, que están construyendo en Madrid. 55. Y si esto es 55, el salto siguiente aparece cuando el régimen comprende cuál es uno de los problemas que tiene. ¿Qué sentido tiene dar a esta gente una vivienda cuando llegan con esos muebles gigantescos de madera pesada? ¿Se acuerdan ustedes los del guerrero con el casco, que no hay dónde meterlos y no se pueden meter? Oíza siempre hablaba de cómo en estos poblados miserables donde la caja de escaleras es muy estrecha, lo difícil que resultaba bajar el ataúd de un muerto. Es decir, esa especie de contradicción. Aquí lo que nos vamos a empezar a encontrar es que desde la revista de la obra sindical se teoriza sobre los muebles metálicos. Los muebles metálicos elementales se van a constituir como dote que el gobierno da al inquilino, impidiendo que meta esos muebles pesados. Es cuando no sé si ustedes vieron la película de El Pisito, la historia la conocen, la pareja que no lleva 12 años de novio, no se pueden casar porque no tienen piso y deciden que lo que él tiene que hacer es casarse con una anciana para que se muera enseguida y entonces heredar el piso. Eso es la escena que tienen ustedes ahí. Pero vean ustedes, es muy importante esas viviendas, digamos, que carecen de todo. Naturalmente, cuarto de baño, olvídense, jofaina y palangana. ¿De acuerdo? Y la gente que se lavaba con una esponja como los gatos, como se decía entonces, ¿no? Frente a eso, lo que Javier Feducci, por ejemplo, está diseñando en estos mismos momentos. Ahí lo tienen, mueble rolaco del año 55. En el año 55 son las dos imágenes y esas dos imágenes son, claro, las que tenemos aquí. Esto es Caño Roto, la guardería de Caño Roto, esto es la guardería de los niños de Caño Roto. Ojo, las sillas son las de Bonet Castellana, la mariposa que ha planteado en Buenos Aires en aquellos momentos. Es decir, hay una contradicción que es difícil de entender. No podemos... tenemos que entender el esfuerzo de gente que además desde dentro están intentando soñar con otra realidad. Y es cuando, en el 56, se convoca uno de los concursos más importantes para mí de la historia de la arquitectura española. Es el de la vivienda mínima. El Estado decide, la Administración decide convocar un concurso donde el arquitecto tiene que ir junto con una empresa. Y tienen que no solamente entregar planos, sino realizar a escala 1:1 un pequeño ejemplo de qué es lo que quieren hacer. Y es más, se plantean cuáles van a ser los criterios de valoración. Ya no entra lo formal. Ya no entra el que la solución se ajuste. La prueba de ello es que cuando hablamos de lo que es la composición, como todos los arquitectos componen bien y todos los arquitectos van a dar unas plantas estupendas y los alzados van a ser espectaculares, lo que es composición es lo que menos importa. Lo que importa es, por una parte, la ejecución, la calidad del sistema constructivo y el rendimiento. Es decir, como estábamos diciendo antes, el número de horas empleadas, el número de horas de obra gruesa, la maquinaria, estructura resistente, la cubierta, el aislamiento, carpinterías, instalaciones, etcétera, etcétera. Y esto, 56, el acta del concurso es absolutamente espectacular. Ya no son frases retóricas, poéticas, cursis y amaneradas sobre qué tiene que ser la arquitectura, por el contrario son las puntuaciones y se va viendo quién gana. Ganará San Martín en un cierto momento, ganará Ponte Rivero, ganará los distintos arquitectos resolviendo estos modelos como vivienda supereconómica.
Y a partir de aquí, el régimen comprende que entra en una gigantesca contradicción. No es capaz de dar respuesta a las necesidades que le está exigiendo la población. Y lo que va a hacer entonces es traspasar la competencia de la construcción de viviendas sociales al privado. OIZA, que es quien va a tener uno de los proyectos más importantes, define lo que es su solución, eliminando, como ven ustedes, la orientación a mediodía, etcétera, etcétera, y lo que plantea, por el contrario, es la posibilidad de crear unas calles interiores en los distintos elementos. Juega, por ejemplo, con la posibilidad de orientar todas las viviendas. Entiende, por ejemplo, cómo se tiene que plantear también esa especie de pequeño huerto que estará siempre en comunicación con la zona de estar. Y la vivienda que OIZA señala es esta. Los servicios, como hemos visto, por ejemplo, antes en las viviendas de 7 años antes de FISAC, se agrupan en el centro de los servicios, las aguas se agrupan en el centro de la vivienda, se divide la vivienda mediante una escalera dispuesta, no como había ocurrido en la ley de Ámsterdam del año 1, paralela a la pared, sino por el contrario, dividiendo en dos el espacio, un espacio que sea la estancia con el jardín, que va a permitir una zona de aire, zona verde, etcétera, etcétera, dejando abajo las zonas de jardín, y va a plantear, esto sería el estudio de la planta superior, el estudio de la planta inferior, esto, el verde, el árbol, el cielo, desde el interior el jardín penetra en la estancia, es decir, estos son los dibujos a posteriori, pero son los dibujos que OIZA propone en estos momentos. Esto es, aquí lo tienen desde el interior por la otra parte, vuelvo a ver la escalera, vuelvo a ver lo que es la cocina, y esto lleva, digamos, a este 1:1, a este modelo que desgraciadamente ya casi no se encuentra en buenas condiciones, que acaba cuando en el año 57 la prensa se abre con estos titulares. Se prohíbe que entre en Madrid quien no tenga vivienda. Y en la estación de tren, entonces se viaja en tren, ni siquiera en autobús, en la estación de tren hay policía. Y la policía, a los que tienen pinta, a ver cómo lo digo de una forma educada, de no ser urbanitas, les pide que dónde van a vivir. Y como digan que no tienen casa en Madrid, se les echa. ¿Qué está pasando? En el fondo la medida es una medida muy clara. Consiste en derribar todas las cuevas, chabolas y barracas existentes sin licencia. Se pretende eliminar, aquí lo tiene, 60.000 viviendas para Madrid en 2 años. Ya no estoy hablando ni siquiera de las 57.000 para toda España, estoy hablando de 60 en Madrid. La prensa, los más jóvenes quizá no conozcan la cabecera, pero en fin, era el diario oficial por definición, y lo que se plantea es los resultados son los resultados espectaculares. No solamente se van a plantear esas 60.000, sino que ni siquiera las 67.000 que tienen ustedes aquí, sino que se plantean, aquí lo tienen ustedes, 82.800. Y eso quiere decir que el mercado ha cambiado. Eso quiere decir que el quiebro se ha producido. El quiebro no es un quiebro formal. La arquitectura cambia no porque cambie el estilo, no porque cambie la imagen, sino porque el programa de necesidades, porque la construcción y porque el país ha cambiado radicalmente. Y esto es un poco enlazando con lo que el presidente decía, con lo que Martos decía hace un momento, lo que ya quería contarles y señalarles cuánto en el fondo la historia plantea muchas más dudas que no da respuestas, pero al mismo tiempo ofrece líneas de continuidad que si las entendemos y las valoramos podremos apreciarlas. Y muchísimas gracias.